Les doy la más cordial bienvenida a este video, el cual abarca algunos ejercicios en donde nos da idea de cómo ir trabajando la interpretación de las imágenes. Por las circunstancias no podemos establecer la estereoscopía, pero sí la estamos enfocando a que exista un desarrollo en la observación de las imágenes que les permita precisamente adquirir ese conocimiento, en donde se dan algunos ejercicios, donde se muestran algunos ejercicios que les permitan a ustedes tener las herramientas suficientes para esto. Se ha iniciado nuestro curso de laboratorio con una serie de datos, de refuerzos que nos permita precisamente, que les permitan a ustedes ir asociando con el trabajo y con el conocimiento y la experiencia que va adquiriendo un fotointérprete. Necesariamente es la disposición por parte de ustedes, no hay impedimento, como les explico en este video. La fotointerpretación lleva sus pasos lentamente. No quiere decir que son situaciones difíciles o imposibles. El adquirir conocimiento es en base, como les vuelvo a repetir, en la experiencia que van teniendo en observar a fondo. Es una actitud humana que se está perdiendo de la observación, y es lo que nosotros en este curso queremos desarrollar, encaminar y motivar para que ustedes lo realicen. De esta forma vamos a presentar una serie de ejercicios que les ilustren y esperemos que les sirva en adquirir su conocimiento. Gracias. El primero de los ejercicios que vamos a ver es sobre la parte de lectura de los elementos del medio. Dentro de la fotointerpretación es los pasos que se van llevando sistemáticamente, es de lo fácil, aparentemente lo que se percibe, a lo más complicado que es la interpretación. Entonces vamos a través de estos ejercicios a llevarlos a ustedes a una visión de ejercicios para que ustedes vean que la observación es muy importante y así tienen ustedes una base ya primaria para poder interpretar. Bueno, entonces dentro de la fotointerpretación, de la lectura, vamos a tener en primer lugar la delimitación de todo lo que es en las áreas de bosques, de vegetación. No vamos a tratar de ver precisamente los niveles diversos, sino más adelante vamos a ver los pastos, vamos a ver las gramíneas. Aquí vamos rodeando exactamente, aquí damos la vuelta para allá. Entonces todo esto que están ustedes viendo son las zonas boscosas de las que desgraciadamente el hombre está dejando en vivo. Y entonces lo que nosotros tenemos que ir delimitando para poder tener el primer paso de lo que es el cubrimiento florístico. Después pasamos a otra zona con una vegetación más baja, pero que si ven ustedes es una zona de una pendiente que estamos viendo, esa misma forma de ir delimitando de los elementos que les estoy comentando, es para poder entonces ir ya interpretando la unidad que se tiene. Bien, terminamos por este lado. Entonces ahora vamos a ir a esta parte en donde vemos que existe también una vegetación que es posiblemente una colada basáltica, y este es el frente que está marcando, que es donde es la vegetación conífera, porque es más oscura. Ustedes van a ver que en el ejercicio que les voy a mandar, las tonalidades que son oscuras es por la condición de humedad en primer lugar, y luego después la acción clorofiliana que puede tener la vegetación. Por eso es la oscura, es la que tiene mayor condiciones de, digamos, de concentración de clorofila,
y entonces refleja al espectro una tonalidad más oscura. Bien, entonces ya vimos este tipo de vegetación más oscura. Vamos a poner otro ejemplo en esta lectura de un tipo de vegetación más baja, ¿sí? Como ven, el tono ya varía en esta parte de aquí que estamos trabajando, ya no es lo mismo prácticamente, ya es más suave el color. Por eso va a ser importante que ustedes tengan la escala de grises muy a la mano, para que vean precisamente cuáles son las reacciones que va teniendo la vegetación en diferentes niveles. Aquí estamos marcando precisamente ese tipo de vegetación, digamos, de selva baja, podemos decirlo, para ir nombrando la vegetación, porque aquí no existe mucha acción de humedad, sobre todo, y clorofiliana, ¿sí? O sea, no hay esas acciones. Y tenemos ese gen. Bueno, entonces ahí podemos tener, ahorita les voy a mencionar que podemos delimitar los pastos en esta parte de aquí, que vamos a marcar, son gramíneas, pero si se fijan, es en función de la tonalidad, ya es más clara. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se está trabajando en esta separación, en esta lectura de elementos? Si se fijan, aquí tenemos todo este sector que estamos marcando, es de pastos que están siendo preparados para la agricultura, o sea que se le llama campos en preparación de lectura. Entonces ya tenemos tres aspectos de vegetación. La forestal prácticamente, que nos muestra una humedad fuerte, que es la vegetación in situ de todas las zonas montañosas, y desgraciadamente la acción antrópica ha ido reduciendo. Como pueden ver aquí, esta parte es las zonas agrícolas que van ganando terreno a esa zona. Por eso es que les menciono que la observación es fundamental para ustedes, porque es lo que vamos a ir deduciendo. Entonces, aquí ya tenemos tres tipos de vegetación. La vegetación propiamente de epináceas, podríamos decir, y la vegetación de zonas de selva baja y zonas de pastos, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay otra zona, aquí tenemos ya zonas agrícolas que están siendo invadidas por el hombre, y ya tenemos esos elementos que tenemos que ir explorando. Si se observa, hay escalones de relieve que van descendiendo hacia las zonas agrícolas. Entonces, por eso es importante que ustedes a la lectura de elementos empiecen a observar eso. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ir marcando después unas zonas habitacionales, aquí unos cuerpos de agua. Entonces, por el momento, pueden ustedes ir trabajando esta zona, porque es vegetación de selva baja, pero que ha sido ya perturbada por el hombre, ¿sí? Como siguiente paso, podemos ir marcando lo que se refiere a las zonas, digamos, a lo que es los ríos y cuerpos de agua, para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, aquí tenemos un gran cuerpo de agua, como está aquí, es así, que vamos a ir delimitando el borde, y que se percibe precisamente que llegan varios ríos a ese. Aquí tenemos un reservatorio que lo utilizan para el riego. Exactamente. Y unos pequeñitos que podemos irlos rellenando de azul para ver precisamente que son cuerpos de agua que van represando los cauces para utilizarlos en la agricultura. Entonces, son indicadores que nos van dando cómo están ordenados los elementos en este medio. Por eso es importante la fotolectura, de ver cuáles son los elementos que hay en un territorio. Para ver un poquito más a fondo estos elementos,
vamos a ver que los ríos en este momento no se pueden marcar porque no hay tercera dimensión, pero vamos a marcar uno de ellos, que es este, que está marcando y que viene desde la zona montañosa, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para ver precisamente la diferencia de relieve que se presenta en nuestra fotografía, y entonces nos permite ser más observadores con respecto a lo que existe en ese territorio, ¿sí? Hasta donde podamos marcarlo, que nos está indicando perfectamente una zona interesante de relieve que, si ustedes perciben, aquí hay un escalón, ¿sí? Entonces tenemos la parte alta, un escalón, un corte, un pie de monte, después viene una posible colada antigua de volcánica, como es esta que se encuentra acá en el norte. Entonces ahí ya empezamos a buscar nuestros interpretaciones geográficas. De ahí que la actividad número 2 que ustedes realizaron, se les solicitó qué tanto conocían de la vegetación, sus niveles, las redes hidrológicas, los cuerpos de agua, los asentamientos humanos, los suelos, la geología, precisamente con esta idea de que ustedes ya tengan una información que les permita, al estar observando una imagen, puedan ustedes ir sectoriando, ir eliminando para poder ir interpretando todo esto. Por desgracia no podemos hacerlo estereoscópicamente, que sería la precisión más exacta para poder hacer un diagnóstico. Pero en este caso, el monaural, la observación de una sola fotografía, nos da las bases, porque si ustedes vienen, van infiriendo la información y eso permite bastante. Para la última indicación que tenemos aquí, vamos a marcar la presencia antrópica, digámoslo así. ¿Qué es estos asentamientos que tenemos aquí? ¿Con qué propósito vamos a estar haciendo esto? Con el propósito de ver cuál es la utilización del suelo que están dando. Aquí tenemos otra. Independientemente de algunos caseríos dispersos, pero que ya nos van dando idea. O sea, ¿qué quiere ser? Vamos a ver de lo simple a lo complejo, siempre, siempre, siempre. Tomen en cuenta que no podemos apavorarnos por decir cómo voy a marcar todo esto, sino ir buscando lo que nosotros tenemos de conocimiento como geógrafos. Entonces, en este caso, si se fijan, ya tenemos esos elementos que después ya podemos ir ahondando y ustedes ya entonces van teniendo más experiencia que se va adquiriendo. Otra acción antrópica la podemos ver en las zonas de acceso, ¿sí? Porque las poblaciones tienen que tener unos medios de comunicación, como está aquí, que pasa en esta zona, después viene en esa región, que pasa por aquí, y vemos que es la salida prácticamente del transporte que tiene esta población. Y así podemos ir marcando todas las zonas, como vamos viendo, que la comunicación con la otra zona habitacional, esta que marqué hace un rato, es la penetración para las zonas agrícolas, ¿sí? Porque también tenemos diferentes tipos de vías de comunicación, que son desde primero autopistas, carreteras de doble circulación, son de rodada, de penetración. Entonces, tenemos que ir viendo primero las más claras que se nos presentan para poder ir argumentando una cosa no ficticia, sino real. Por eso nos apavoramos en ese sentido de que cuando podemos estar eliminando o interpretando una fotografía, realmente no sabes por dónde comenzar. Entonces, pues es muy, muy complicado esto. Entonces, por eso consideré iniciar con esta parte de lectura de una fotografía, porque son los elementos. Ahorita no estamos viendo por qué están esos poblados ahí, sino vamos infiriendo aleatoriamente las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conocemos que hay un relieve que empieza a tener indicadores para nosotros, incluso
Más adelante vamos a ver en fotointerpretación 2 y avanzada el tipo de clima que puede existir. Por ejemplo, aquí en estas vertientes nos indica la velocidad del viento, porque es la zona donde se acumula la humedad, ¿sí? Entonces, indicadores como esos vamos a irlos paulatinamente, van adquiriéndolos poco a poco. Bien, entonces, esta parte de la lectura, la dejamos en esta parte para que ustedes tengan esta idea de cómo se va separando los elementos para irlo haciendo. Los colores son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos pueden orientar más. O sea, no marcamos con todo un solo color. Tiene una finalidad, ¿sí? Para precisamente identificar todo esto. El siguiente ejercicio lo he denominado delimitación de elementos, que les va a permitir precisamente ver lo que es un elemento, en este caso, como es la zona cerril, la zona disectada, cubierta de vegetación, y cuál va a ser la finalidad. Lo vamos a ir explicando. Vamos a ir comenzando a separar esas áreas de relieve, pero que se encuentran cubiertas con vegetación, en las cuales nos va a permitir ya ir teniendo una separación dentro de lo que es nuestro territorio. Esto precisamente es la importancia de la fotointerpretación, porque vamos a tener esa observación de los elementos que nos ayudan precisamente posteriormente a la interpretación. Vean ustedes cómo vamos marcando correctamente todo lo que es la primera parte. Aquí tenemos el primer elemento de cerril. No está propiamente cubierto con vegetación determinada, pero sí nos ayuda mucho a que es zona accidentada y zona cubierta de vegetación. Nada más. Ojo, así tenemos que ir viendo. Posteriormente pasamos a la parte más compleja de la imagen para ver o que se encuentra más cubierta de zonas cerriles y disectadas, que nos dan esa idea precisamente que necesitamos para poder ir separando correctamente nuestros elementos. Esto, desde luego, vamos a ir afinando por la observación, que es necesario tener precisamente esa dedicación, porque más adelante en los sistemas de información geográfica ustedes van a tener una complejidad fuerte porque hay diversos colores. Aquí lo que nos está ayudando es precisamente la diferencia de tonos grises. Por eso vamos a mandarles una actividad para que diferencien esos tipos de grises, porque son los que nos está dando qué es lo que existe por medio de la escala de grises y que nos van a orientar en lo que es propiamente el material que estamos separando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta parte, esta pequeña lengüeta que pasa aquí, que es interesante, que vamos a explicarles después, que es precisamente ya cuando observamos por áreas ya sectorizada, es precisamente lo que nos va ayudando a tener la información obtenida en esta imagen. Aquí tenemos, ya terminamos prácticamente la separación de elementos, donde, como pueden ver, ahí hay la oscuridad que se va teniendo. Y aquí lo terminamos. Bien, entonces vamos a ver. Si ustedes analizan perfectamente bien lo que han hecho, es precisamente sacar las áreas más accidentadas. Si entonces comenzamos a tener ya áreas en esta forma, van ustedes a ver que en estas zonas de aquí son zonas que están aprovechando el ser humano para la parte agrícola. Estas partes de aquí que tenemos aquí por aquí, estos son los ríos que pasan a través de esto, pero ya podemos ir infiriendo la información a lo que voy. Precisamente al verse delimitado
estas áreas nos permite ya ir infiriendo información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? De lo que estamos viendo, percibimos, por ejemplo, vemos aquí que hay un cono volcánico y todo su lengüeta de lava que va a separarse en esta parte. Fíjense, ya tenemos la forma como va cayéndose la lava a esa zona. Entonces ya empezamos a trabajar otros aspectos que nos permitan realmente ya estar interpretando la zona. Ya estamos observando que los ríos atraviesan las zonas de cultivos. Entonces, a lo que vamos es que la parte de limitación de elementos es fundamental. Por eso esta parte 1, que es la delimitación de elementos físicos, en este caso la parte de volcánica, la parte cerril, o sea, relieve propiamente, y la parte de que están sectorizados muy bien las pendientes, nos permiten ir viendo que no es, que es más fácil ya ir interpretando, ¿sí? Por eso les menciono yo que la lectura, el análisis, la interpretación son fundamentales en el intérprete y sobre todo en nuestro campo, que nosotros conocemos todos los elementos a fondo y que nos permiten realmente ir trabajando por áreas, ¿no? Entonces, ya vimos perfectamente que estas zonas agrícolas que tenemos aquí, todas, y que vamos a ver por qué son tan grandes y estas son pequeñas. Entonces empiezan interrogantes, ¿qué es? ¿Por qué es? Entonces ahí vamos viendo los ríos, vamos viendo cómo van trabajando todo lo que es los cauces para alimentar las áreas de cultivo y van extendiéndose las áreas de cultivo en función de lo que es el relieve. Algunas de ellas, vamos a ver más adelante, que utilizan las curvas de nivel incluso para ir remontando zonas como colinas, como piedemontes, etcétera, que les permite ir aprovechando la agricultura. Por eso es importante que nosotros trabajemos esto para realmente hacer un reordenamiento de un territorio. ¿Por qué? Porque precisamente ya tenemos los argumentados del tipo de suelo, de la forma de distribución de los ríos, de la vegetación natural, cómo va equilibrándose, porque es muy importante para la parte del clima, de la norma, como norman las lluvias. Entonces, todas estas conjeturas, vuelvo a repetir, hemos estado iniciándolas con nuestro curso, que ustedes profundicen más esos conocimientos de todo lo que es esto. Bien, entonces esto es por lo que se relaciona o se trata de que ustedes tengan esta delimitación de aspectos físicos. Aquí vamos a iniciar este ejercicio con la finalidad de que ustedes tengan más información de los elementos que constituyen un terreno para que se vayan seleccionando poco a poco para poder ir inferir la información del contexto que rodean a esta situación. En este caso, la parte geomorfológica es muy importante. Como ustedes pueden percibir, vamos a marcar las zonas más abruptas, más sectorizadas, disectadas, perdón, para que ustedes vean que el aspecto geomorfológico aquí, de la geoforma que estamos separando, nos permite ir ya tener una separación de elementos que nos permiten ir interpretando poco a poco los otros elementos, ¿sí? Miren, aquí vamos tratando de separar este tipo de forma, ¿sí? Donde nos está dando idea de separación, de actividades antrópicas, o sea, todo este tipo de la interpretación es muy importante ir separando esto.
Aquí ya tenemos toda una gran área desde el punto de vista geomorfológico. Entonces, en la siguiente vamos a marcar digamos, el otro lado de esa estructura para que ustedes vean precisamente qué es lo que nos está dando de información. Aquí salimos aquí vamos a ver que existe ya una alteración en el área. Así, eso está. Entonces, observen ustedes bien cómo tenemos ya la primera geoforma que nos permite incluso ver que acciones antrópicas en la parte superior de esta estructura geomorfológica existen acciones ya antrópicas. Que vamos viendo que van en el límite prácticamente en donde puedan ellos cultivar, y ahí ya tenemos esto. Vamos a ver entonces. Ya tenemos un ejemplo de cómo una parte geomorfológica, una estructura propiamente, nos está determinando varias acciones, pero si no las separamos, no es posible ir infiriendo el contexto. Sí, por ejemplo, tenemos que en esta porción de aquí ya tenemos una alteración del hombre hacia las zonas cerriles. Al rato vamos a trazar los ríos para ver de dónde viene todo esto. Y entonces la irregularidad en el uso del suelo lo ven acá. En las zonas más llanas ya empieza a tener más orden dentro de los parcelamientos, y ya tienen incluso algunas colinas pequeñas, y van formándose este tipo de situaciones de carácter de terraza para controlar los aguas. Y vamos a ver en otra parte de esto que existe ya palpable esto. Este río que divide prácticamente en las zonas boscosas, agrícola, es lo que llamamos nosotros pie de monte. Este pie de monte, como ven, ya es irregular la forma de utilización de la tierra, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos toda una parte sectorial que ya nos está indicando esta geoforma. Esta parte de aquí que tenemos hacia este sector es más compleja que esta que está aquí, pero esto ya nos va a dar posteriormente para que ustedes no se saturen, sino al contrario, que vayan viendo y no olviden los pequeños detalles que les pueden dar información más sobre el terreno. Entonces, ahora vamos a separar esta unidad que nos va a orientar cómo se está utilizando el uso del suelo para la agricultura de un domo, una parte dómica, ¿sí? ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué lo invento? Observen nada más cómo están las parcelas en función de casi forma circular, ¿sí? Entonces van en forma de terrazas, o de acuerdo a las curvas de nivel, se van desarrollando todas ellas. Entonces ahí es donde el hombre está accionando en zonas que no son para la agricultura, sino al contrario, debe tener recubrimiento florístico para tener cierta carga, ¿sí?, que permita irrigar toda esta zona agrícola que se está desarrollando. Esto es lo que llamamos nosotros, vuelvo a repetirlo, ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las funciones correctas del terreno en función de sus desniveles, para poder precisamente optimizar ciertas situaciones que nos permitan ya tener una regularización más o menos adecuada en la utilización de nuestro medio? Bien, ahora nos vamos a ir a ver aquí esta parte de los cauces de ríos, que nos va a dar otro elemento importante para poder agruparlo con la parte geomorfológica de cómo está distribuido en este territorio.
Aquí tenemos dos cuerpos de agua que estamos delimitando y que están siendo alimentados por unos ríos que vamos a ir marcando para que ustedes vean incluso la pendiente. Y ahorita les explico precisamente cuál es la función de ver cuál es el cauce, cómo lo van viendo, cómo va trabajando a través de las zonas de agrícolas, toda su humedad la van distribuyendo a través de esta zona de cultivos. Entonces ahí las captan, aquí donde está esta parte del reservatorio, de un represamiento que tiene, y acá captamos otro tipo de río que nos permite precisamente ver cómo es la pendiente, ¿sí? Entonces en la parte superior tenemos que es la parte que estamos viendo, que es la zona más alta, ¿sí? En esta fotografía. Entonces, al ir trazándolos, si se fijan, tiene una oscuridad que tiene, que es la vegetación que se llama de galería. Es vegetación que va a lo largo del cauce, que se mantiene con la humedad del cauce y por eso se ve en ese tono más oscuro. Sí, hay algunos que se ven blancos porque es totalmente el cauce mayor y no hay vegetación. Entonces, ven ustedes los detallitos que vamos a ir viendo. Por eso es importante ir sectorizando poco a poco nuestra fotografía con calma y no precipitarse y sí observar más. Si se fijan, aquí también tenemos una disposición semicircular, ¿sí? Aquí la tenemos más drástica porque hay una serie de parcelamientos más pequeños. Aquí ya se denota mucha erosión. Esta parte blanca son zonas erosivas, escárcavas que se están construyendo, se están produciendo por el mal uso del territorio. Aquí tenemos pequeños caseríos que son precisamente los que están utilizando estas zonas agrícolas, estas vías de comunicación que van tanto a las zonas agrícolas como a los poblados o a los caseríos. Ven ustedes cómo paso a paso, sin desesperar, se puede lograr una interpretación muy a fondo y tener las bases suficientes de establecer un diagnóstico correcto en un territorio. Esta fotografía nos va a mostrar precisamente la delimitación de lo que es la parte natural con la acción antrópica directamente, cómo un territorio va siendo ocupado por la urbanización, por las localidades, cómo vamos a ver cómo van extendiéndose. Y aquí existen algunas investigaciones que cuál sería la zona más viable de la expansión urbana, dependiendo del tipo de suelo, del relieve, de las corrientes de ríos, de saturación de suelos. Entonces, esto es lo que estamos viendo, cómo es la zona de una ciudad que ha ido en expansión. Todos los fraccionamientos que tengo aquí, que se los estoy mostrando, en las zonas todo un poco accidentadas, está siendo de expansión y son zonas que no deben ser invadidas porque pues ustedes están viendo lo que se está sucediendo actualmente en las zonas que no son adecuadas para la expansión urbana, pues las inundaciones, los deslaves. Entonces, esto nos permite precisamente determinar las áreas prioritarias de expansión. Entonces, esto que les estoy mostrando es para que ustedes vean ese contraste de una zona antrópica, de una gran ciudad, para expandirse, desarrollarse en una zona. Hay algunos pequeños pobladitos que son realmente como especie de rancherías o de colonias que van generándose conforme se va desarrollando toda esta zona agrícola que está aquí. Si se fijan, se abarca toda esta zona de aquí. Es una zona extensísima de la agricultura que se está dando. Y es una forma. Por otro lado, tenemos como vuelve a ver en el caso anterior que explicamos,
cómo van invadiendo las zonas cerriles o bien las zonas de pie de monte para abrir la frontera agrícola y poder entonces tener los productos que se están comercializando, etcétera, ¿no? Vean ustedes estos ríos que están aquí marcando, cómo vienen en función, y esta es la zona más alta, es la que comprendemos más alta, y vienen los tributarios, por eso es la forma que nosotros sabemos que dónde está la pendiente, la zona más alta, porque son la forma en que se van incorporando los tributarios a la zona perdón, al cauce mayor, que atraviesa incluso la ciudad y va más atrás y se va a incorporar más adelante a otros sistemas o a otras cuencas. Ven ustedes que con este pequeño trazo que hicimos ya tenemos bastantes diferencias de lo que es un territorio y su interpretación. Ahorita vamos a marcar algunas zonas que en rojo que nos permita precisamente ver algún tipo de, digamos, de sectorización y que va a separarnos de las zonas agrícolas, propiamente de las zonas pues accidentadas, que ya tienen cierta pendiente, que incluso no pueden tener la misma calidad de suelos, por ser rocosos, por ser suelos de origen volcánico, que realmente por las arenas, por los volcanes, por las arenas y los materiales piroclásticos, se forma lo que se llama el tepetate, que es una zona muy dura, un suelo muy resistente y que no es factible para la agricultura, que digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo esa separación que estamos trazando para que ustedes vean realmente cómo se va accionando la acción antrópica, la acción antrópica, ¿no? Va expandiéndose la zona agrícola, la utilización del mismo, y que irlo delimitando en esta forma, asociados lo físico con lo antrópico, nos va dando ideas de cómo podemos ir ordenándolos para poder establecer zonas de bosques, zonas de reforestación, zonas de equilibrio, incluso hídrico, para poder entonces mantener no solamente ya el terreno, sino la ciudad, porque entonces la ciudad requiere de servicio básico que es el agua. ¿Sí? Entonces vamos infiriendo varias informaciones, que es lo que ustedes necesitan tener en mente para poder entonces ya organizar. Aquí está lo que estamos trazando, es una zona ya muy complicada para la agricultura. ¿Por qué? Porque vean ustedes la disposición que se van teniendo, incluso las parcelas, ¿sí? Son terracitas que van siendo protegidas por algún tipo de control de terraza, como son los magueyes. Entonces ya es más reducida la zona para obtener algún producto y no tener el recubrimiento florístico que abastezca de agua a estas zonas. Por este otro lado tenemos otra complejidad, como ven ustedes, la forma que tienen las parcelas, esa es una forma, digamos, clave para la interpretación, de observar bien cómo están distribuidas y de qué dimensiones está el parcelamiento, porque aquí lo que acabamos de trazar es un domo que, si ustedes se fijan en la parte central, nos podemos tratar incluso que sea un cráter, ¿sí? El que está aquí. Y entonces está la área que tenemos. Entonces, como ven, podemos ir asociando con este otro fenómeno que está aquí y este que está acá, que son precisamente zonas, y acá está otro. O sea, podemos ir infiriendo una serie de informaciones firmes, pero ya con esa delimitación de elementos. Entonces, este ejercicio me pareció interesante por la asociación tanto de la acción antrópica como de lo natural y la resistencia del medio para ser utilizado para la agricultura. En esta fotografía vamos a mostrarles a ustedes la importancia que tiene la sectorización.
Esta parte de la sectorización nos va a ir proporcionando un orden dentro de nuestra imagen, puesto que lo que estamos trazando es la zona más abrupta, más accidentada, cubierta con vegetación secundaria por la acción antrópica, y que vamos a ver cómo nos va a separar de las áreas antrópicas, o sea, de las zonas agrícolas, esta estructura que estamos marcando. Esto nos va a llevar también a ver cómo está siendo correcto o incorrecto el uso del suelo, que nos esté proporcionando las zonas habitacionales. Entonces, de aquí vamos a ver cómo vamos a ir trabajándola. Es la primera sectorización que nos tenemos. Posteriormente podemos ir haciendo un poquito más aguda, más precisa, pero esto es el primer paso. Recuerden bien, todo vamos a trabajar en función de lo que estamos viendo objetivamente, y que, si ustedes ya perciben la fotografía, ya está con sectores, 2 sectores grandes. Entonces, vamos a dar un ejemplo de que en un sector, porque es una complejidad, aquí tenemos varias áreas de cultivo que están asociadas con las geoformas, y esto sí es lamentable, porque es una acción antrópica descontrolada, ¿no? Más que nada para subsistir o por herencias de terreno, de propiedades de terreno, etcétera, por infinidad de situaciones. La zona que estamos delimitando, van a ver ustedes, que tiene precisamente esto lo que estoy comentando, que es precisamente las formas del terreno que van siendo invadidas por las zonas agrícolas, y no solamente por zonas agrícolas, ojo, porque también las zonas urbanas están absorbiendo prácticamente las zonas boscosas, las zonas accidentadas, y por eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Ven ustedes cómo, por ejemplo, estamos viendo este trazo que tenemos por aquí, que nos está llevando a ver una diferencia de parcelamiento que se tiene. Así podemos ir detallando punto por punto, y vamos a ver que sí existen algunas alteraciones en la forma que están trabajadas. Todo esto tiene la ventaja de que tienen un gran reservorio, un gran represamiento, que les ayuda mucho a mantener cierta humedad a algunos de ellos. Pero ojo, que los que tienen mayor pendiente, es más difícil que lo pueden realizar, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la sectorización. El ejemplo de sectorización lo vamos a tener. Ya tenemos un sector y un segundo sector, que es todo esto, pero dentro de esto podemos ir marcando las irregularidades o las características que van teniendo. Miren esta zona de aquí. Esta zona de aquí es totalmente de pie de monte, partiendo desde acá, que va siendo utilizada para agricultura. Acá tenemos otro y más forzado. Toda esta zona de aquí que vamos viendo tienen una serie de parcelamientos que tienen que ir dándose en las curvas del nivel, o sea, para poder controlar los suelos, porque la vegetación natural fue retirada y entonces está expuesto a la gran acción de las lluvias y de los cauces que provocan la erosión. Y si vamos yendo un poquito más hacia el sur, vamos viendo que ya las irregularidades se van normando, y hay una zona que ya tiene pues una reglamentación un poquito más accesible de terreno, ¿sí? Es donde vemos las parcelas más amplias, más grandes, y que se insertan en estas regiones, ¿no? Y aquí tenemos un complejo bastante
complejo, que vaya la redundancia, porque tienen varias curvas de nivel en función de la pendiente para retención de los suelos y que utilizan el maguey principalmente, y por eso se ve en forma punteada. Miren, aquí en esta parte de aquí se ven punteadas, y algunos tipos de selva baja por el tipo de raíz amacollada que sujeta al suelo. Aquí tenemos una pequeña población en donde está insertada prácticamente en las zonas pues, más difíciles agrícolas, pero que nos va a llevar a una interpretación interesante, y que por eso he denominado esta fotografía un ejercicio de sectorización. O sea, ir sectorando es separando por zonas bien definidas. Las primeras que vimos, muy bien delimitadas, y posteriormente ir viendo las segundas para ver qué. Y si continuamos con eso, pues como hemos estado explicando, vamos a tener mayor información. Bien, ahora vamos a presentarles a ustedes una fotografía de un volcán, de una prominencia, un cono bastante amplio, que nos permita precisamente percibir los ríos, cómo se distribuyen en esta estructura. Ven ustedes cómo se está trazando los ríos, donde va la pendiente y va mejorando los cultivos que en este caso se dan. El tipo de suelo que se da aquí es de petate, que es muy difícil de trabajar. Por eso la disposición de los parcelamientos que se tienen, pues son pequeños, y si ven ustedes, se ven en forma, digamos, en función de la pendiente que se va teniendo, y que realmente es retener el poco suelo que puede estar utilizando para la agricultura. Entonces aquí la importancia es precisamente ver que nos puede ayudar la interpretación a deducir cuál es la altura y la distribución hídrica de un terreno, de una estructura, y que nos da bastante idea de cómo la zona, digamos, boscosa, que tiene ciertas características in situ, porque pues es la vegetación que se ha desarrollado a través de varios años, cómo va a ir desplazándose por la acción antrópica, y eso nos va a perjudicar en desestabilización, porque más abajo puede haber ciudades que necesiten precisamente el tipo de agua que distribuye esta estructura. Entonces, el ejercicio prácticamente aquí es para que ustedes se den una idea de cómo está distribuido los ríos en una estructura. Acuérdense bien que siempre deben tomar en cuenta la distribución de los tributarios, de cómo se van dando las intersecciones, el terreno que va drenando, si es resistente, si es duro. En este caso son prácticamente barrancas que va estableciendo los cauces, porque la erosión es vertical y no horizontal. Sí, entonces ustedes pueden percibir que en esta región de aquí, toda esta región es la parte más alta, ¿sí? Y todos los cauces van hacia, en forma radial, distribuyéndose, como ven ustedes, con alteraciones de algunos materiales preexistentes, pero la idea es que ustedes vean, en principio, cómo están distribuidos los ríos en función de una zona alta, porque, les vuelvo a decir, todos los tributarios van incorporándose en esta forma. Por eso es que sabemos que esta parte de aquí es la más alta. Y ver la calidad de suelo, que aquí está más rico, y por eso hay mayor, digamos, demanda por estar cultivando que los de aquí.
porque aquí tienen que tener una serie de épocas de cultivo, y acá otras que están teniendo mayor humedad, ¿sí? Entonces, son todos esos puntos que vamos a ir trabajando para que ustedes tengan una forma más segura, más profunda de los conocimientos de la interpretación. Entonces, esto tuvo como finalidad esta foto, exclusivamente, no nos metimos con otro aspecto, sino la red hidrológica. Esta fotografía la muestro a ustedes como ejemplo de cómo agrupar elementos del medio. Como pueden percibir, tiene algunas series de limitaciones, y ya con cierta tipología, y ya está teniendo esto lo que llamamos la sectorización, porque ya están agrupando ciertos elementos, ¿sí? ¿Sí? Seriles, ya es una cosa más determinada. Es prácticamente lo que ustedes van a presentar, van a trabajar en las dos últimas actividades que vamos a tener. Para su explicación, si ustedes perciben, hay una pequeña línea roja en esta forma. Pues son por cuadrantes, para que ustedes puedan explicar que en el cuadrante A pues se presentan estas 10 características, en el cuadrante B se presentan, sobre todo para que tengan base para su informe, para que ustedes adquieran mayor conocimiento sobre eso, porque va saliendo poco a poco, se va obteniendo más información en relación a cada uno de los elementos ya separados, ya agrupados, en donde puede ser vegetación, puede ser, perdón, como primera parte, puede ser tono, puede ser textura, como son los ejercicios que van ustedes a realizar, o bien ya más avanzado en tipos de vegetación, tipos de suelos, que ya se van sectorizando para ver precisamente la potencialidad que puede tener estos, ¿no? Entonces, como ven, se va avanzando poco a poco. No nos podemos saturar, sino es exactamente el trabajo es netamente de observación, es el conocimiento que ustedes pueden adquirir a través de este laboratorio. Aquí les doy un ejemplo de la clasificación de tonos. Aquí todos tenemos, por ejemplo, los blanquecinos, el tipo de material que está reflejándose en la sensibilidad de la cámara fotográfica, es casi 100%, porque se regresa. No hay absorción como en estos más oscuros que están aquí. Entonces, aquí ya vamos viendo que estamos detectando un tipo de vegetación determinado, acción antrópica determinada. Entonces, como ven, esa es la clasificación, esa es la acción que ustedes van a tener y ejercicio que van a realizar en la separación, y por eso consideré importante presentárselos en esta forma. Y después ya vemos que la obtención en nuestro transparente nos dan las separaciones, la tipología que hemos elegido para redactar nuestro informe técnico, ya está presentado en esta forma, ¿sí? Aquí está un poco más sofisticado porque tiene coordenadas, o una retícula que se les proporciona, pero ustedes pueden hacerlo como les mencionaba anteriormente, con dos ejes que les permite separar en 4 cuadrantes y que expliquen ustedes la presencia de ese tono, de esa textura, etcétera, ¿no? Entonces, pues con eso terminamos prácticamente una forma gráfica que es muy importante para ustedes, y no con la carencia de lo estereoscópico, pero por lo menos ya ir desarrollando la observación con estos ejercicios y con estas indagaciones en determinado terreno. Bien, espero que lo que hemos estado mostrándoles a ustedes les permita adquirir conocimientos. Es un esfuerzo que estamos realizando, ambas partes, por su experiencia de ustedes y por la experiencia por parte nuestra,
de ir adquiriendo paso a paso este tipo de conocimientos en relación a la fotointerpretación. No es cosa difícil, bueno, repetirlo, sino es una cosa de constancia y de ir precisamente ser profesional en lo que se está adquiriendo como conocimiento. Ojo, ustedes necesitan adquirir esto porque más adelante les esperan los sistemas de información geográfica en donde la complejidad se puede dar si no tienen ese poder de observación. Entonces, les doy la más cordial despedida, un saludo y que sea de su provecho este video.